Seguimos en la edición mediodía de BTV Noticias y es momento de análisis internacional, y por estos días se acumulan las noticias que vienen de Italia sobre una profunda crisis política que vale la pena bajar a tierra, y para eso ya recibo en estudios a Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Valentina? Un gusto estar acá. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Italia luego de varios meses que pasaron desde las elecciones? ¿Por qué no logra formar gobierno Italia? Porque en esas últimas elecciones, Valentina, lo que ocurrió fue que las dos fuerzas más importantes, que ya no lo son y tal vez no lo vuelvan a ser, pero las que hasta acá habían sido las dos fuerzas más importantes en las últimas décadas, y ambas, una desde la centro derecha y otra desde la centro izquierda, claramente encuadradas dentro de la Unión Europea, o sea, favorables a la continuidad de Italia en la Unión Europea y en la zona euro, esas fuerzas que son Forza Italia, liderada por Berlusconi, y el Partido Demócrata, liderado por Matteo Renzi, se desplomaron en las elecciones, o sea, cayeron a cuartos y quinto puestos, y las dos fuerzas más votadas son fuerzas antisistema y anti-Unión Europea. Una de esas fuerzas más votadas es el Cinque Stelle, que se llama el Movimiento 5 Estrellas, que impulsó un actor cómico, Beppe Grillo, que hoy lidera Luigi Di Maio, un político muy joven y que nunca había estado en un escenario político, nunca había pertenecido a la política. Y el otro partido más votado es la Lega. La Lega es descendiente de lo que se llamó la Lega Nord o Liga Norte, a su vez descendiente de la Liga Lombarda, que era un partido separatista, aquel que quería partir Italia a la altura del río Po y crear un estado separado llamado la Padania, en lo que hoy es el norte rico de Italia. O sea, dos partidos antisistema fueron los más votados, uno de extrema derecha, la Lega, el otro no tiene una posición en el arco político, pero es claramente antisistema. Primero intentaron formar el 5 Estrellas con el Partido Democrático, no lograron acuerdos, tampoco lo logró la Lega con Forza Italia, que digamos tenía lógica, era en el centro derecha o en la derecha, una alianza de ese tipo. Entonces los dos partidos antisistema terminaron acordando entre ellos y le llevaron al presidente, a Mattarella, Sergio Mattarella, una propuesta de gobierno que el presidente rechazó en estos días. ¿Y por qué rechazó justamente? ¿Qué es lo que agravó muchísimo más esta crisis en Italia? Bueno, porque esa propuesta, ese gobierno que propuso el Movimiento 5 Estrellas y su aliado, la Lega, tenía, por ejemplo, como ministro de Economía a Savona, Paolo Savona, un viejo economista, bueno, no tan viejo, un hombre de 81 años, digo, un veterano de la economía. Tiene sus años. Sí, de la economía italiana, claramente anti-euro. Él es partidario de sacar a Italia del euro y desenterrar la lira, la antigua moneda italiana. A ese gobierno le propusieron un primer ministro que es un hombre que no viene de la política, Giuseppe Conte se llama, un hombre que viene del mundo académico, de la universidad, pero el problema fue Paolo Savona como ministro de Economía. Mattarella, partidario de que Italia permanezca en la Unión Europea y conserve el euro como moneda, a ese gobierno que habían propuesto formar lo rechazó. Entonces todo volvió a la convulsión y están negociando a ver qué pueden hacer para que Italia vuelva a tener gobierno. Sin dudas, esto que está sucediendo en Italia es una amenaza para la Unión Europea. ¿Qué se puede esperar en los próximos días que, como decís, bueno, siguen negociando? Bueno, Matteo Salvini, que es el líder de la Liga, del partido de extrema derecha, que es uno de los ganadores, se está tentando más con la posibilidad de patear el tablero y llamar a nuevas elecciones, porque en definitiva lo que muestran las encuestas es que el único partido que en estos meses ha crecido un poco respecto a lo que tenían en la última elección es precisamente la Liga. Pero pasa algo muy raro, Valentina. Crece la Liga, que es un partido anti-europeo, ¿no?, que plantea que la Italia actual es una colonia de Alemania, así en esos términos lo plantea, que intentó formar
formar un gobierno donde entre los postulados que oficialmente presentaron a la sociedad sostenía que el aliado más importante de Italia es Rusia, ¿no? Bueno, ese es el partido que más crece, pero no es mayoría en Italia los que quieren salir del euro. Bien, habrá que seguir con atención entonces esta crisis en Italia. Gracias por estos minutos. Gracias a vos, Valentina. Hacemos una tanda y ya seguimos compartiendo más información aquí en BTV Noticias.